La profecía es historia predicha. Cuando usted mira las profecías en la palabra de Dios, lo único que usted está viendo es que la historia quedó predicha a través de ese mensaje que los profetas dieron o que el Señor envió a través de sus siervos. Y la historia es la profecía cumplida. Entonces es profecía igual a historia predicha y la historia es profecía cumplida. 2/3 partes de la Biblia son profecías y casi todo ya se ha cumplido. En este estudio que vamos a hacer hoy de la palabra de Dios, vamos a ver el pasado, el presente y el futuro de la historia. Los beneficios que vamos a encontrar en los cumplimientos de la profecía, como creer en Dios y en su palabra, despejar las dudas y tener preparación y esperanza para el futuro y confianza que las restantes profecías se cumplirán tal como Dios las ha predicho. Esos son los beneficios que vamos a encontrar. Hay personas que no quieren ni leer la palabra de Dios y menos el Apocalipsis. Pero vamos a ver unos versículos que nos van a hablar acerca de las profecías. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La profecía fue dada por Dios. Aquí nos dice en la palabra del Señor que hay una bendición también. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pero ahora vamos a leer también lo que nos dice segunda de Pedro 1, 19 al 21 con respecto a la profecía. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El versículo 21 dice: porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nos dice en esta escritura que la profecía no viene por voluntad humana, es por voluntad de Dios. También nos dice en esta escritura que la profecía es inspirada por el Espíritu Santo y es segura. También en esta escritura nos dice que no es de interpretación privada. O sea que no puede haber una persona que diga: solamente yo puedo interpretar la profecía, los demás no pueden. La palabra de Dios nos dice aquí en esta escritura que, entendiendo en el versículo 20, segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Cuando vemos al profeta Daniel recibiendo los mensajes de Dios, que eran profecías para nuestro tiempo y para muchas épocas, entonces el ángel Gabriel fue enviado para explicarle, como también Cristo, el ángel Miguel, se presentó para explicarle y decirle acerca de cosas que pues él no entendía. Y la escritura nos dice que no fue Daniel el que interpretó él personalmente las profecías, sino que aquellas recibieron explicación de parte de Dios a través del ángel Gabriel y del ángel Miguel. Muy bien, pero Apocalipsis 1:3 nos dice que hay bienaventuranza para los que estudian y guardan las palabras de esta profecía. Hay una bendición especial para ellos. Amós capítulo 3 versículo 7 dice que Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. De manera que Dios no nos va a dejar en la incógnita, sino que Él nos va a revelar lo que necesitamos aprender. Nos va a mostrar cuál es su divina voluntad.
También hay una escritura que se encuentra en San Juan 14:29 y el Señor dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. De manera que la profecía nos muestra algo que no ha sucedido, pero el Señor Jesucristo nos dice ahí en San Juan capítulo 14, versículo 29, dice: y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para cuando suceda creáis. De manera que los acontecimientos que se han predicho en la profecía, al acontecer, deben de inspirar a nosotros la fe en el poder de Dios, la fe en que Dios guía a su pueblo, la fe en que Él no nos va a dejar en tinieblas, la fe que Él nos va a guiar a la verdad. San Mateo capítulo 24, versículo 15, también tiene una declaración más que muy interesante también, y dice así, de la siguiente manera. Lo voy a leer, San Mateo capítulo 24 y el versículo 15, y así nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. De manera que cuando veamos estos acontecimientos, cuando llegan a su cumplimiento, debemos entender que lo que se había dicho está encontrando entonces un cumplimiento. Pero entonces vamos a retroceder en la historia hasta llegar al origen. El origen de todas las cosas, el origen del conflicto, el origen de lo que ha venido desarrollándose por tanto tiempo y que ha sucedido. Y entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12 para que podamos entender allí el origen del conflicto cósmico. Y este es Apocalipsis capítulo 12 y versículos 7 y siguientes. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos dice en la escritura que acabamos de leer, Apocalipsis 12 del 7 al 9, que el conflicto comenzó ¿dónde? En el cielo, pero se trasladó a la tierra. Hubo una división y se formaron dos grupos: Dios y sus ángeles leales, y el diablo y sus ángeles caídos. El diablo se llama también el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que nos dice en Apocalipsis 12:9 que acabamos de leerlo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿dónde? A la tierra. De manera que el conflicto en el cielo, que comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra, y hubo una división donde se formaron los dos grupos. Antes de la rebelión, el diablo se llamaba Lucifer, que significa ángel de luz, y era un gran querubín protector, perfecto y hermoso. Un querubín es un ángel de máxima jerarquía en el gobierno de Dios. Está en la presencia de Dios en su trono. Podemos citar aquí en la palabra de Dios una escritura que nos va a ayudar a entender más este punto, y se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28 y versículo del 12 al 14, donde dice así la palabra del Señor. Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así nos dice.
Pero hay una declaración también aquí que debemos de leer para completar este pasaje donde nos describe sin lugar a dudas a Satanás, en la que acabamos de leer. Pero vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 11 y versículo 9, donde dice: y los de los pueblos, tribus, naciones y lenguas verán sus cadáveres por 3 días y medios y no permitirán, vamos a leer 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto. Entonces, allá en la presencia del trono de Dios, allá era donde estaba este querubín protector antes que él había caído. ¿Y qué tenía que proteger? La Biblia enseña que los querubines son los guardianes de la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno. Eso nos dice el libro de Éxodo, capítulo 25 y versículo 10, nos dice qué es lo que es la ley de Dios. Éxodo capítulo 25 y versículo 10. Así nos dice la palabra de Dios. Y harás, acá dice 25:10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Allí vemos también una descripción de la ley de Dios, y nos dice que era lo que había allá dentro del arca, que eran los 10 mandamientos. Primera de Juan 3:4 dice que el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. De esta manera, Lucifer traicionó, quebró justamente lo que tenía que proteger, o sea, la ley divina. Comenzó a proclamar una falsa libertad a los demás ángeles, libre de las prohibiciones de la ley, o sea, mentir, deshonrar, robar, codiciar, etc. Y muchos confiaron y creyeron en él, pues Lucifer era conocido y amado entre las criaturas del universo, que ya como querubín era algo parecido a un líder grande, a un ministro, a un presidente. En su soberbia, Lucifer deseaba levantar su propio trono, quería ser como Dios, dictar sus propias leyes y obtener mediante ellas la adoración. Cuando usted va allá a la palabra del Señor, se da cuenta que Satanás también reclama adoración. Cuando Cristo estaba en el desierto, Satanás lo tentó y le mostró los reinos de la tierra y le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Así le dijo Satanás a Cristo. Él reclama también adoración. Pero vamos a leer también una escritura aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 14, Isaías 14, versículo 11, donde nos dice: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La soberbia de Lucifer era tan grande que incluso deseaba recibir la adoración de Dios mismo. Y eso fue lo que hizo cuando él tentó a Cristo en el desierto. Jesús dice que el diablo no permaneció en la verdad. ¿Esto qué significa? Que antes estaba en la verdad. La verdad en este contexto son las leyes y los mandamientos de Dios que él antes protegía lealmente. Además, dice que el diablo llegó a ser padre de la mentira y desafortunadamente mintió y engañó a muchísimos ángeles del cielo, haciéndolos partícipes de su rebelión, de la misma manera que a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Pero vamos a leer esa escritura en San Juan capítulo 8 y versículo 44, donde el Señor dice así, de esta manera. Escuchen lo que dice. San Juan 8:44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fueron la tercera parte de los ángeles celestiales que se unieron a la gran rebelión y cayeron con el diablo a la tierra, el gran dragón, el diablo, la serpiente antigua, que arrastró simbólicamente a la tercera parte de los ángeles con su cola a la tierra. Las estrellas son un símbolo para ángeles leales, y la cola del dragón es un símbolo de las falsas profecías, falsas promesas, con las cuales engañó a los ángeles. Dios es amor, dice Primera de Juan 4:8, y su gobierno es un gobierno de amor, y la obediencia es por amor. ¿Por qué Dios no eliminó a Lucifer al inicio de su rebelión, conociendo sus consecuencias que iba a tener en el futuro? Han sido las inquietudes que han llenado las mentes de muchas personas. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás en el momento? Si Dios sabía hasta dónde iban a llegar las consecuencias del pecado. Si Dios hubiese eliminado a Lucifer, hubiese transgredido su propia ley fundamental del amor y libertad. El gobierno de Dios se hubiese volcado a un gobierno de terror y de miedo. Los ángeles hubiesen alabado y obedecido a Dios, ya no por amor, sino por miedo de ser eliminados también, y se hubiese convertido en esclavos de un dictador. ¿Por qué Dios no creó a las criaturas sin posibilidad de desobedecer? Entonces los seres del universo alabarían y obedecerían a Dios por obligación, como que fueran robots, un autómata, sin voluntad propia. Lo harían porque fueron programados así, con un chip de lealtad implantado. Pero también esto sería contrario al carácter de Dios, que es amor y libertad. En este caso, Dios se hubiese autoengañado a sí mismo. Habría armonía en el universo. Todos harían la voluntad de Dios, pero no por amor ni por decisión propia, sino como robots que no tienen otra alternativa porque fueron programados así. Seríamos esclavos entonces de un tirano. Dios había creado la tierra, Adán y Eva vivían felices en el jardín del Edén. En medio del huerto de Dios había puesto dos árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal. Les era permitido comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo claramente que comer de ese árbol traería como consecuencia la muerte. Ahí les dijo en Génesis 2:9, porque el día que comáis de él, ciertamente moriráis. Dios conoce el bien y el mal. Deseaba que todas sus criaturas conozcan solamente el lado del bien. Es por eso que puso su ley como el cerco de seguridad y protección contra el conocimiento y las consecuencias del mal, mientras que sus criaturas celestiales y terrenales obedecían a Dios y vivían en armonía y felicidad. Dios nunca quiso que sus criaturas desobedezcan, o sea, cometan pecado y conozcan el lado oscuro del mal con todas sus terribles consecuencias, que son los desastres, los accidentes, las maldades, la guerra, las catástrofes, los engaños, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Pero el diablo se disfrazó como serpiente milagrosa, parlante, que podía hablar, y apareció en el árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, diciendo lo opuesto a lo que Dios había dicho. No morirás, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Puso duda en la palabra de Dios, mintió a Eva y ofreció la falsa libertad que él mismo estaba experimentando, haciéndose como Dios, estableciendo sus propias leyes en su propio trono. El diablo cubrió su verdadera identidad para poder engañar a los humanos. Después de desobedecer y pecar, Adán y Eva comenzaron a experimentar inmediatamente el conocimiento del mal. El manto de la justicia, santidad y pureza que antes los cubría había sido quitado de ellos. Su naturaleza espiritual cambió. Se vieron desnudos, intentaron cubrir su pecado con hojas de higuera, pero al ocultar el problema no arregla nada. Se escondieron porque recordaron la advertencia divina de la muerte. Cuando Dios los encontró,
intentaron autojustificarse, se querían justificar, dando la culpa el uno al otro. Desafortunadamente, Adán y Eva habían tomado su decisión en contra de la palabra de Dios y a favor de la rebelión. Dios tuvo que sacarlos del paraíso para que ya no tengan acceso al árbol de la vida y se convirtieran en pecadores inmortales. La humanidad entera, el 100%, había sido engañada por el diablo, y este mundo se hizo apto para el desarrollo del bien y del mal en el universo. Apocalipsis 12:9 nos dice así: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Pero ¿por qué Adán y Eva no murieron en ese día según la advertencia de Dios? Porque Dios tuvo preparado una solución divina. Dios mismo, Jesucristo, se entregó en lugar simbólicamente por ellos y asumió el castigo en su lugar. Fue mediante una ovejita inocente que fue sacrificada y murió en su lugar aquel día. La sangre inocente fue derramada por ellos. Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con las túnicas de pieles de animal sacrificado. A través de toda la Biblia, Jesucristo es representado como la oveja inocente, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando leemos en el Apocalipsis nos habla del Cordero que fue inmolado, y vamos a leer aquí en San Juan capítulo 1 para que podamos entender la misión de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nosotros leemos Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos que mirar cómo sucedió esto. San Juan capítulo 1 versículo 1 y siguientes dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo ¿quién era? Era Dios. En el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era el Verbo? El Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. En el versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí se refiere a Jesucristo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas representan a Lucifer, a Satanás y a sus ángeles. La luz representa a Cristo Jesús. Aquí dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz, contra Cristo. Las tinieblas fueron vencidas. La luz siempre permanece, siempre prevalece. Dice en el versículo 6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el versículo 11 es un versículo que encierra mucha tristeza, porque dice San Juan 1:11: y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero en el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No sé realmente, apreciado amigo y hermano, cuando usted escucha estas palabras de la Escritura que describen la misión de Cristo, que nos muestran con claridad el objetivo al venir a la tierra: redimirnos del pecado, presentarnos una alternativa de salvación, presentarnos el camino de salvación, no dejarnos en las tinieblas, no dejarnos perdidos, sino que enseñarnos el camino, mostrarnos cómo llegar y recuperar nuestro hogar perdido, porque este no es nuestro hogar. El hogar nuestro, del hogar nuestro hemos sido desalojados. Nuestros primeros padres fueron desalojados del hogar, fueron lanzados fuera. Yo no sé si usted ha visto aquí en este país, cuando una familia es evicted, cuando lo lanzan afuera, lo lanzan a la calle por no pagar la renta. Y lo mismo hicieron con nuestros primeros padres.
Dios los tuvo que sacar de su hogar, del jardín del Edén, donde todo era armonía, donde todo era bendición, donde no había muerte, no había dolor, no había enfermedad, no había llanto. Fueron expulsados de ese lugar. ¿Cuál fue la razón? Ya lo hemos dicho, fue el pecado y la rebelión la que trajo la consecuencia. Pero Cristo ahora viene y dice San Juan 1:12, a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente siendo hijos de Dios podemos recuperar la soberanía perdida, podemos recuperar el hogar perdido, podemos recuperar aquel santo Edén del que nuestros primeros padres fueron expulsados. Aquí dice que esos hijos de Dios, los que aceptan a Cristo Jesús, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el versículo 14 ya lo leímos y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Dijo, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres ni Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y el versículo 29 dice, el siguiente día, Juan vio a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Miren qué tan interesante esta escritura que acabamos de leer, cuando nos describe completamente la misión de Cristo. ¿A qué vino Cristo? En una ocasión los fariseos comenzaron a criticar porque él solamente comía con pecadores y publicanos. Jesucristo contestó, los sanos no tienen necesidad de médicos. Yo no vine a buscar a pecadores, a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino con una misión, salvar los pecadores, redimirlos de la maldición del pecado y de la muerte, ofrecerles la oportunidad de salvación, la vida eterna. No sé qué quieres hoy, no sé cuáles son los planes que tengas hoy, no sé si hoy realmente quieres dedicar tu vida al Señor, buscarlo de todo corazón, consagrarte a Él y pedirle a Él que Él sea quien te ayude y quien te dé la bendición que necesitas. Apreciados amigos y hermanos, necesitamos buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Cuando entendemos la misión de Cristo, nosotros podemos entender que Él vino para salvarnos, que se inició un conflicto en el cielo, que ese conflicto fue trasladado a la tierra, que en medio de todas estas dificultades, necesidades, problemas y angustias, Dios envió a su Hijo porque nos ama,
porque te ama a ti también, porque no quiere que el pecado te destruya, porque el pecado destruye el hogar, destruye la familia, destruye los principios morales, destruye la honestidad, destruye los valores, destruye las amistades, las relaciones entre amigos, entre familiares. Eso hace el pecado. Pero hoy Jesucristo te ofrece salvación. Cristo Jesús te ofrece vida eterna y Él quiere que te entregues a Él de todo corazón. Por eso este programa lleva por título: Es hora de venir a Jesús. El conflicto no ha llegado a su final. Veremos un tiempo de angustia tan grande cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eso nos dice el principio del estudio de esta mañana, que la profecía nos declara que vienen tiempos difíciles y peligrosos, pero hay una promesa en Apocalipsis 1:3, donde dice: bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Apreciado amigo y hermano, ¿quieres prepararte? Necesitas prestar mucha atención a estas declaraciones. Si vives una vida sin Cristo, la palabra de Dios dice que ya estás perdido, que solamente van a haber dos grupos: el de salvos y perdidos, el grupo que pertenece a Cristo Jesús como hijos de Dios y el grupo que pertenece a Satanás, porque esos son hijos del diablo y Cristo va a venir a destruirlos juntos con Satanás. ¿A cuál grupo quieres pertenecer? Hoy el Señor te hace un llamado. El llamado del Señor es que entregues tu vida a Él, que tome decisiones para la vida eterna. No puedes estar en una iglesia donde no te enseñen la palabra de Dios y los principios de Dios que te van a preparar para el reino de los cielos. Huye de esas iglesias donde todo es un drama, donde todo es una fiesta, donde todo es programa, porque allí no se adora a Dios, sino que se está adorando literalmente a Satanás y se están llevando las costumbres del mundo a la iglesia. Por eso San Mateo 24:15 dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que dice la palabra de Dios hoy? Entonces abre tu corazón y ven a Cristo Jesús, porque es hora de venir a Jesús. Que el Señor te guarde y te bendiga, es nuestro deseo y oración.